expresarles un poco lo que significa esta nueva jornada. Cuando llegamos al gobierno 2012 teníamos los 19 juegos, ahora vamos a los 20, y es como una especie de marcador, como de filtro que muestra, y he ahí la importancia, lo que se ha construido en 4 años. Nosotros llegamos a este gobierno con el afán de transformar el método de hacer deporte en Colombia, pero con el espacio bogotano. Lo que teníamos en el IDR antes era una especie de institución hecha para negocios particulares alrededor del entretenimiento. Privatizaron parques, privatizaron incluso espacios deportivos que cobraban para poder usarlos. Hicieron del entretenimiento una especie de negocio particular, de mercado. Fue en el IDRD donde crecieron grupos económicos de mala reputación como los Nule. Allí fue donde aparecieron. Fue en el IDRD donde llegó una señora hoy muy famosa, en ese entonces no tanto, a hacer una especie de carrera administrativa, la señora María del Pilar Hurtado, que terminó en unas actitudes profundamente delincuenciales, abusando del poder como directora del DAS. En el IDRD se cocinó una especie de manera de entender la administración, en mi opinión, profundamente corrupta. Y eso trajo como consecuencia una especie de vacío, de orfandad alrededor de la persona que se sacrificaba tratando no de hacer negocios de ese tipo, sino de hacer deporte en la ciudad de Bogotá. Bien dice Aldo, solo hemos ganado una vez los Juegos Nacionales, en el año 2004, y de una manera un tanto artificial, básicamente trayendo figuras que ya tenían una carrera en otras regiones del país y poniéndoles una camiseta bogotana. Ahora tenemos estas justas por delante y el comportamiento es completamente diferente, ¿no? Nació de la ciudad de Bogotá una generación deportiva que queremos ver en su práctica misma, sí, incluso es la mejor generación deportiva de la ciudad de Bogotá y la mejor del país en términos competitivos. Pero antes de alcanzar esos resultados que ya se vienen dando, porque ya van varias medallas de oro acumuladas, quisiera profundizar un poco en qué consiste eso que hemos querido que sea una transformación de la manera de organizar el deporte en el país. En Bogotá fusionamos varias ideas en una sola política pública, tratando de alcanzar varios objetivos. Es lo que se llama una sinergia, juntar fuerzas de tal manera que lo que se produzca sea mayor que las fuerzas que se sumaron. Juntamos el IDRD, juntamos Canal Capital, juntamos IDARTES, juntamos la Secretaría de Cultura y juntamos la Secretaría de Educación, tratando de producir una sinergia. No es un invento nuestro. De niño yo veía por las pantallas de televisión ajenas, porque me iba donde una tía a mirar por la televisión en blanco y negro en ese entonces, las Olimpiadas. Y siempre, cada 4 años, ganaban los mismos. Era Estados Unidos, la Unión Soviética y se colaba por allí Cuba, que era como nuestra gran representación latinoamericana. Y amasaban la mayor parte de las medallas. Muy atrás llegaba Alemania, y no era la occidental, era la oriental. Y entonces, un poco interrogándonos aquí con varios compañeros de lo que iba a ser Bogotá Humana, ¿qué es lo que explica el éxito deportivo en términos de competitividad de Estados Unidos, de Cuba y de la antigua Unión Soviética? ¿Hay algo que los asemeje? ¿Qué es lo que produjo
ese boom deportivo al que nos tenían acostumbrados. Y algunos nos enseñaron que en realidad en el modelo deportivo no profesional que existía en la Unión Soviética y el que existe en los Estados Unidos hay un parentesco común. El eje central del entrenamiento, de la vocación, del cuidado de esa vocación, se da en medio del estudio, se da en medio del saber, se genera en el colegio. No es aparte del estudio, no es ajeno a los procesos educativos de tipo público en general que se dan dentro de las sociedades. No es un mundo deportivo por allá, ajeno al mundo de los estudiantes, de los muchachos y las muchachas, de los niños y de las niñas que pasan su tiempo en el colegio estudiando. El éxito de ellos consistía en fusionar ambas facetas de la vida, de pensar en que el individuo se desarrolla integralmente, no por pedazos, que no es que un individuo sea deportista y punto, no es que otro individuo sea científico y punto, no es que otro individuo, una muchacha, sea artista y punto, sino que en general todos nosotros somos, en cierta forma, artistas, sensibles, científicos, buscadores del más allá, deportistas y más. Ese desarrollo integral se da en el colegio. Y por eso la idea fuerza que nosotros aquí en estos 4 años que están a punto ya de ser evaluados en la historia de la ciudad de Bogotá, partió de hacer del colegio la instancia fundamental para desarrollar las aptitudes deportivas, las aptitudes culturales, las aptitudes científicas. Ese programa se llama Jornada Única. Algún matemático le puso el muy claro nombre de 40 por 40. Y cualquiera cuando dice 40 por 40, pues dice 1600. Y no entiende realmente la población qué significa 40 por 40. 40 por 40 son 40 horas de estudio por semana durante 40 semanas al año. Las matemáticas de la comunicación. 40 horas de estudio por semana durante 40 semanas al año es la jornada única, es decir, es el intento de recuperar, porque antes lo teníamos y lo perdimos, a partir de políticas nocivas de los gobiernos en contra de la educación. Teníamos la jornada única y en Bogotá estamos intentando recuperarla. Alcanzamos ya a 250.000 estudiantes que estudian no 5, no 4 horas, sino 8 al día. Con una enorme inversión de recursos. Es la mayor parte del dinero del presupuesto de Bogotá el que se dedica a la educación, el que se dedica a la Secretaría de Cultura, al IDARTES, ya la Secretaría, en este caso al IDRD y al Canal Capital, que trata de transmitir esta experiencia. Si los estudiantes tenían entonces la opción en Bogotá Humana de estudiar más, ¿qué estudiaban? Pues inglés, matemáticas, biología, pero le dimos un espacio fundamental, porque creemos que es un espacio fundamental en la formación del nuevo ser humano, a la cultura y al deporte. Volver a entrenar físicamente en el colegio, que se había olvidado por los recortes presupuestales que el gobierno de Pastrana y el gobierno de Uribe hicieron de los presupuestos educativos. Al recortar los presupuestos educativos en toda Colombia, ¿qué fue lo primero que cortaron? Pues los profesores, los horarios de la educación física clásica y de lo que llamábamos también en nuestros colegios el arte, la música, la cultura. Como si así fuésemos a hacer
mejores ciudadanos. El resultado es una década de mayor guerra, de mayor miseria desde el punto de vista de la formación humana en nuestra República de Colombia. Es la época de las masacres, es la época en que transformaron a los jóvenes en máquinas de matar. Y no voy a ahondar en este tema porque me alargaría demasiado. Es la época de las fosas comunes. En Bogotá quisimos hacer un esfuerzo contrario y mostrarlo como una alternativa. No es la inversión en la guerra, es la inversión en el saber, más dinero para la educación, extensión entonces de la jornada y por tanto al alargar, al extender el número de horas por día en que los muchachos y las muchachas dedican parte de su vida en el colegio, ¿qué nuevas áreas había que introducir? Matemáticas, física, pero también la cultura y el deporte. Y ese escenario donde ya alcanzamos a 61,000 niños y niñas entrenados dentro de la educación física y de acuerdo a sus vocaciones en diversas disciplinas deportivas, 61,000. Hace 2 años eran 30,000, casi que en 2 años duplicamos. Por tanto, también el dinero invertido. ¿Quiénes le enseñan a esos 60,000 jóvenes, de los cuales seguramente, espero yo, ya la historia nos dirá si es cierto o no, saldrán las nuevas generaciones incluso de la competencia? Y si no salen los campeones, saldrán los mejores ciudadanos porque se han desarrollado integralmente. Y si salen campeones, lo que tendremos es un número mucho más grande de campeones en un año de lo que usualmente estaba acostumbrado Bogotá. Si esta tesis es cierta, si es el proceso educativo el que puede generar una explosión deportiva como parte del desarrollo integral y democrático de una ciudad equitativa, justa socialmente, ¿quiénes enseñan? La pregunta primero fue al sindicato. José aquí es sindicalista del IDRD y sabe cómo son los sindicatos. El sindicato del magisterio dijo, pues los profesores de educación física. Me acordaba yo de mi profesor de educación física, al cual no le cerraba la chaqueta, no porque le hubieran puesto una talla menor a la que, sino por, él tenía un pito. Y me acuerdo que entonces nos daba órdenes, él quieto y nosotros corriendo, dando vueltas en una cancha de fútbol, y él quietico. Así era chévere dar clases de educación física. Pero nos pusimos una especie de reto, y si no es el maestro de planta acostumbrado y un tanto barrigón, obviamente hay profesores excepcionales, si no es el que fue campeón, el que hizo vibrar al país en sus momentos, en sus diversas disciplinas, que a partir de hacer vibrar un país, ejerce en cierta forma unos dotes de liderazgo en los niños, en la juventud. Si esa persona a la que abandonan en una especie de sociedad mercantil que desecha a los seres humanos, yo me acordaba, de vez en vez, un canal de televisión iba por allá como que se acordaban, oiga, ¿y qué se hizo aquel campeón mundial de boxeo por allá de los 70, de los 80? Lo encontraban empobrecido, entristecido, obviamente avejentado y muchas veces destruido. Había sido la gloria y lo aplaudían y lo rodeaban de modelos y de flores y de agasajos mientras era joven y podía brindar los triunfos. Pero apenas por su propio ciclo vital abandonaba esa época, lo desechaban, lo tiraban, lo abandonaban, lo dejaban solo. Y muchísimas veces el efecto de la fama
en la soledad terminaba autodestruyéndolo. Nosotros dijimos, ¿y por qué no hacemos aquí una sinergia? Si necesitamos quien le enseña a los niños y a las niñas, ¿por qué no vamos y buscamos esas personas en todo el país, estén donde estén, y los traemos y los juntamos con un niñito, a ver si ese niñito o esa niñita, al ver la vieja gloria, no va a tener más vocación, más ganas de aprender, más ganas de educarse físicamente que con cualquier otro tipo de profesor? Y aunque el sindicato de maestros se nos puso muy bravos por este hecho, yo creo que dimos en uno de los éxitos de la política de la Bogotá humana, porque vinculamos ese pasado glorioso a la educación del futuro, que será quizás más glorioso. Y produjimos una sinergia, 60,000 niños, un centenar de entrenadores, dentro de ellos personas que en su propia vida aprendieron a jugar el fútbol, o a levantar las pesas, o a hacer la gimnasia, o a correr, y que le enseñan a estas decenas de miles de niños en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá, en la extensión de la jornada única. Ahora vamos a ver qué pasa. Ahora vamos a ver si estos 4 años consecutivos, donde fuimos haciendo crecer esta nueva manera de hacer el deporte, tiene éxito. Si es mejor o no que el de otras formas, de otras regiones. Si es un camino para mostrar en Colombia. Si este camino puede profundizarse, corregir errores, ampliarse a todo el país con más dineros, con más constancia, con más sabiduría y con más experiencia. Lo sabremos dependiendo de sus resultados. Y yo no quiero ponerlo como una, tienes que ganar y si no ganas no vales, no. Pero sí quiero que comprendamos que nos estamos jugando. No solamente una carrera personal, como todos ustedes lo comprenden, no solamente un gobierno que ya se va, entonces cuando ustedes vuelvan de los Juegos Nacionales, pues ya nosotros estaremos de salida, los recibiremos y nos iremos. Petro, ¿para dónde? ¿Quién sabe para dónde? No tengo ni idea dónde voy a ir a parar. Pero lo que sí se pone en juego es esta política pública. Si es cierto que podemos ampliar la educación dentro de los colegios de tipo deportivo, si es cierto que al vincular a todas las personas que hicieron el deporte en forma práctica, como trabajadores del deporte, como glorias del deporte, pueden enseñar mejor a nuestros niños. Si es cierto que esta dinámica de ampliar las inversiones y de hacer de esto una política pública central dentro del crecimiento cultural y dentro del crecimiento del saber en la ciudad de Bogotá es positivo. Un poco ustedes lo van a demostrar. Cuando vayan allá a correr, a jugar, etcétera, a montarse en una bicicleta o en los patines o en el tenis, tanto en los Juegos Nacionales como en los paranacionales, en donde siempre hemos sido campeones permanentemente, que es una demostración además de una ciudad que incluye a la persona que por alguna razón está en una condición diferente. Esas diferencias también incluidas valen. En ese momento ustedes piensen no solamente en sí mismos, no solamente en la ciudad de Bogotá, sino en si estamos haciendo una revolución que está cambiando la manera de hacer el deporte y la construcción de los seres humanos, que parte de la ciudad de Bogotá, pero que se puede mostrar a toda Colombia y a toda América Latina. Gracias, muy amable.